¿De verdad crees que nacer en la Edad Media era cuestión de suerte? ¿Que con esfuerzo podías cambiar tu destino? Porque si nacieras campesino en la Edad Media, tu vida ya estaría decidida. Desde el primer día, desde el primer respiro, no habría elecciones, no habría alternativas, no habría escapatoria. Imagina esto, 9 de cada 10 personas nacían sabiendo que morirían en el mismo lugar, haciendo el mismo trabajo, bajo el mismo señor, sin posibilidad de mudarse, sin derecho a elegir oficio, sin opción de decir no. Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿qué significaba realmente nacer campesino? ¿Era simplemente trabajar duro y pobreza, o era vivir atrapado en un sistema del que no podías salir ni aunque quisieras? Hoy vamos a hablar de algo que los libros de historia suavizan: lo que significaba nacer en la base de la pirámide medieval. Una vida que no elegías, un destino que no podías cambiar, una trampa de la que no había salida. Y antes de empezar, si te gusta la historia sin romanticismos, deja tu me gusta y suscríbete a Curiosidades Medievales, porque aquí contamos la Edad Media como fue de verdad. Ahora sí, prepárate para ver el mundo medieval desde abajo. Porque nacer campesino no era mala suerte, era una condena de por vida. Empecemos por lo más duro: si nacías campesino, tu destino ya estaba escrito. No había cuando seas mayor decides. No había estudia y llegarás lejos. No había nada de eso. Nacías en una choza de barro, y morías en esa misma choza, o en una igual, a pocos metros de distancia. Tu padre era campesino, tu abuelo era campesino, y tus hijos serían campesinos. Así funcionaba. Así había sido siempre, y así sería para siempre. La mayoría de los campesinos medievales eran siervos. No esclavos en el sentido estricto, pero tampoco libres. Estaban atados a la tierra. Literalmente, no podían marcharse, no podían cambiar de señor, no podían buscar otra vida en otra parte. ¿Y si querías irte? No podías. Legalmente, pertenecías al feudo, como los árboles, como el ganado, como las piedras del camino. Si la tierra cambiaba de dueño, tú también. Olvídate de horarios laborales. Olvídate de jornadas de 8 horas. Olvídate de fines de semana. Para un campesino medieval, el trabajo no tenía descanso programado. En invierno, empezabas a las 7 de la mañana, cuando la luz apenas permitía ver. En verano, a las 4 de la madrugada. Y trabajabas hasta que oscurecía. Cada día. Sin excepción. Sin vacaciones pagadas. Sin jubilación. ¿Qué hacías? De todo. Porque no eras solo agricultor. Eras también carpintero cuando había que reparar herramientas. Herrero cuando había que arreglar el arado. Pastor cuando tocaba cuidar animales. Albañil cuando el techo se caía. Constructor cuando el señor necesitaba reforzar sus murallas. Y todo eso, sin elegir, sin cobrar extra, sin poder decir no es mi trabajo. Porque todo era tu trabajo. Tu vida entera era trabajo. Y si no trabajabas, no comías. Y si no comías, no sobrevivías. El ciclo era siempre el mismo: primavera para arar y sembrar, verano para desherbar y proteger los cultivos, otoño para cosechar hasta quebrarte la espalda, invierno para reparar lo roto y preparar la siguiente temporada. Un círculo que nunca se detenía. Un ritmo que te consumía año tras año, hasta que el cuerpo ya no daba más. Aquí está una de las ironías más crueles: pasabas tu vida entera trabajando el campo, sudando sobre esa tierra, sangrando por ella, pero nunca, nunca era tuya. Todo pertenecía al señor feudal. Él era el dueño. Tú eras el que trabajaba. Y por ese privilegio de cultivar su tierra, debías entregarle una parte enorme de tu cosecha. No era opcional. Era obligatorio. ¿Cuánto te quedabas? Poco. Muy poco. Después de pagar al señor, después de entregar el diezmo a la iglesia, otro 10% de lo que producías, después de reservar semilla para la siguiente siembra, apenas quedaba lo justo para no morir de hambre. Y eso si la cosecha era buena. Porque si el clima fallaba, si las plagas atacaban, si la sequía arrasaba los campos, tú eras el que sufría. No el señor.
Él seguía cobrando. La iglesia seguía exigiendo su parte. Y tú te quedabas con nada. Cuando terminabas la jornada y volvías a casa, no encontrabas confort. Encontrabas una choza de barro, madera y paja, sin ventanas de cristal, sin chimenea, sin suelo de madera, solo tierra apisonada, húmeda y fría. Una sola habitación para toda la familia. Padres, hijos, abuelos y seguían vivos, todos durmiendo en el mismo espacio. Sin privacidad, sin habitaciones separadas, sin intimidad alguna. Y no estaba solo, porque dentro de esa misma choza dormían también las gallinas, la cabra si tenía suerte, quizá un cerdo. ¿Por qué? Porque dejarlos fuera era arriesgarte a que los robaran, o que murieran de frío en invierno. Eran patrimonio, y el patrimonio no se dejaba sin vigilancia. El resultado, olores mezclados, excrementos de animales en las esquinas, plumas, pelo, barro, y en el centro, un fuego constante que llenaba todo de humo porque no había forma de evacuarlo bien. Respirabas humo, dormías con humo en los pulmones. Y así, noche tras noche, año tras año. La comida del campesino medieval no era variada ni nutritiva. Era suficiente, pero solo cuando había suerte. Pan, todos los días pan. Entre 900 gramos y más de 1 kilo por persona al día. Pero no era pan de calidad. Era pan oscuro, duro, hecho con harina mezclada con impurezas, tierra, piedras pequeñas, restos de cáscara. Comerlo desgastaba los dientes. Pero era lo único abundante. Acompañabas ese pan con gachas de avena o cebada, potajes de legumbres, guisantes, lentejas, habas, verduras cuando las había, y agua, que muchas veces estaba contaminada. Por eso se bebía más cerveza ligera o vino aguado. Incluso los niños. Carne, rara, muy rara, solo en días de fiesta o cuando mataban un animal por necesidad. El resto del año, nada. Pescado, solo si vivías cerca de un río o el mar. Y aún así, en salazón, pasado, casi podrido. El resultado, desnutrición crónica, falta de vitaminas, cuerpos débiles, enfermedades constantes, raquitismo en niños, anemia en mujeres, y cuando llegaban las hambrunas, la muerte, porque las hambrunas eran frecuentes. Una mala cosecha y toda la aldea pasaba hambre. Y cuando el hambre apretaba de verdad, se comía lo que fuera, corteza de árboles, arcilla, cuero de zapatos. Cualquier cosa. La infancia como la conocemos no existía. A los 5 o 6 años, un niño campesino ya tenía tareas. Espantar pájaros de los cultivos, recoger leña, cuidar gallinas, ayudar en lo que pudiera. A los 8 o 10 años, ya trabajaba en el campo como un adulto más. Menos fuerza, sí, pero las mismas horas, las mismas obligaciones, porque cada par de manos importaba. Y un niño que no trabajaba era un niño que no aportaba. Y eso no era aceptable. No había escuela, no había maestros, no había libros. La educación era, mira cómo lo hago y repite. Aprende a arar, aprende a sembrar, aprende a sobrevivir, porque eso era lo único que necesitaba saber. ¿Leer? ¿Escribir? Imposible. El 90% de los campesinos eran analfabetos. No sabían firmar su nombre, no podían leer contratos, no entendían documentos, y eso los hacía aún más vulnerables, más fáciles de engañar, más fáciles de controlar. Las niñas aprendían a tejer, a cocinar, a cuidar animales, a mantener el fuego encendido. Y se casaban pronto, muy pronto, a veces con 13 o 14 años, porque necesitaban empezar a tener hijos cuanto antes. Más hijos significaban más manos para trabajar, más posibilidades de que algunos sobrevivieran. Legalmente no podías votar, no podías protestar, no podías negarte a trabajar, no podías abandonar el feudo sin permiso, no podías casarte sin autorización del señor, no podías heredar libremente, pero obligaciones, esas sí que tenías, montones, interminables. Debías entregar parte de tu cosecha al Señor.
Debías pagar el diezmo a la iglesia. Debías trabajar gratis en las tierras del Señor varias jornadas al año. Debías pagar por usar el molino, por usar el horno, por cruzar ciertos puentes, por vender en el mercado. Y si el Señor iba a la guerra, debías proveer soldados o pagar un impuesto extra. Si había una celebración noble, tú pagabas parte de los gastos. Si el rey visitaba la región, tú aportabas comida y alojamiento para su comitiva. Todo caía sobre ti, siempre, y no podías quejarte, porque quejarse era desafiar el orden establecido. Y eso podía costarte muy caro. Multas, castigos físicos, pérdida de lo poco que tenías, o algo peor. La esperanza de vida rondaba los 30 a 35 años. Aunque esa cifra engaña, si sobrevivías la infancia, podías llegar a los 50 o incluso 60. Pero muchos no llegaban. Enfermedades, accidentes laborales, infecciones, partos complicados en las mujeres, hambrunas, epidemias, todo conspiraba contra ti. Y no había hospitales, no había médicos para campesinos, no había medicinas efectivas. Cuando enfermabas gravemente, rezabas y esperabas, y casi siempre morías. En tu choza, rodeado de tu familia, en el mismo lugar donde habías nacido, donde había nacido tu padre y tu abuelo, porque esa era la realidad más brutal de todas. Nacías campesino, vivías como campesino y morías como campesino. En el mismo feudo, en la misma aldea, en la misma trampa, sin haber visto mundo, sin haber elegido nada, sin haber sido dueño de tu propia vida ni un solo día. Así que no, nacer campesino en la Edad Media no era simplemente ser pobre. Era mucho peor. Era nacer sin opciones, sin derechos, sin futuro que no fuera el que ya estaba escrito. Era trabajar de sol a sol toda tu vida, en tierras que nunca serían tuyas. Era entregar lo que producías a quienes nunca habían tocado un arado. Era vivir en la base de una pirámide que te aplastaba, sin posibilidad de moverte. No había meritocracia. No había si te esfuerzas, triunfarás. No había sueños, solo supervivencia, día tras día, año tras año, hasta que el cuerpo se rendía. Y por eso, cuando imagines la Edad Media, no pienses solo en los castillos y las coronas. Piensa en el 90% invisible, en los que sostenían todo ese mundo, sin recibir nada a cambio, en los que nacían atrapados y morían igual, porque nacer campesino en la Edad Media no era mala suerte, era una vida sin escapatoria. Y esa es la verdad que nadie te cuenta. Suscríbete a Curiosidades Medievales y acompáñanos en los próximos episodios. Historias reales que no salen en los libros, costumbres que hoy parecen imposibles, y pequeños detalles que te van a hacer mirar la Edad Media con otros ojos.